La mañana de este lunes, el tribunal integrado por los jueces María de los Ángeles Montalvo, Pablo Valverde y Carlos Pasos dieron paso al habeas corpus solicitado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass por la caducidad de la prisión preventiva de su cliente dentro del proceso por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Harrison Salcedo, él es abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Doctor, qué gusto, muy buenas tardes, ¿cómo está? El gusto es mío, muchísimas gracias por invitarme. Doctor, el ex vicepresidente Jorge Glass no va a poder recuperar su libertad debido a que cumple una condena previa ya por justamente el caso Odebrecht. ¿Qué sentido tiene o cómo afecta el dar paso a este habeas corpus que se dio el día de hoy? Es simplemente la demostración jurídica de la invocación de la ley. ¿Esto qué quiere decir? La Constitución y la ley prevén que nadie puede quedarse en suspenso con su prisión preventiva sin tener una sentencia en un plazo razonable. La fiscal general en su momento pone un proceso, pide una vinculación a un proceso con una medida tan grave como es la prisión preventiva para las Américas en general, a sabiendas que ya estaba la persona pagando una condena por el tema de asociación y les está pasando una factura gigantescamente enorme. Hoy no solo se definía el tema de la libertad dentro de esta causa de Jorge Glass, sino la suerte y el futuro de todos los funcionarios inmersos que tienen, de acuerdo con la ley, que irse destituidos. Entonces, se dictó una prisión preventiva que en su momento iba a durar un año, porque eran la imputación de 3 delitos. Recordemos que se inició el caso Sobornos 2012-2016 como asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Al haberse desbaratado o retractado la fiscal en su teoría del caso, les complicó la vida a los jueces, dejándoles con menos de 2 meses para su juzgamiento. Pero ¿cuál es el beneficio legal en el caso de Jorge Glass en este momento? Ninguno. El día de mañana no puede ser vuelto a detener por esta causa. Pero si está preso y tiene que cumplir todavía una condena, le falta. Por Incluso supuesto. también tiene otros casos, ¿no? Otras acusaciones, otros juicios. Y no creo que la fiscalía lo vaya a tomar a bien a esto y más bien querrán seguir iniciándonos más casos encima. El tema aquí es, en Singue, donde también hay prisión preventiva a la que nos opusimos, se vence en 4 días. Esto significa que en otros 4 días se va a liberar la prisión preventiva de Jorge Glass en el caso Singue. A ver, justamente en el caso tenemos, o sea, se espera un juzgamiento del caso Singue. Si no me equivoco, tiene orden, a ver, hay como 3 casos son los que estarían. Son 3 casos que están judicializados. Ahora, dos con prisión preventiva, de estos 3 casos, dos con prisión preventiva, uno con sentencia a 6 años. Lamentablemente no les puedo anticipar la estrategia jurídica, sin embargo esto es muy bueno para la defensa, para validar también el tema del lawfare internacional. ¿Pero cuántos años se podría incrementar la orden de prisión de Glass? No puede incrementar más. ¿No? Aquí quedaría ya sin ninguna orden de prisión preventiva en los otros 2 casos más grandes que tiene el Ecuador, y en el de Odebrecht está susceptible que si el día de mañana se da una revisión, si el día de mañana se da un beneficio penitenciario, Jorge Glass virtualmente, si no le ponen nada más, puede regresar a la calle. Ahora, volviendo ya al tema en sí del caso Sobornos, ¿no? Fuera de lo que hoy sucedió, que se le dio paso a este habeas corpus presentado por usted, por la defensa del expresidente Jorge Glass. También se ha hablado mucho de este tema porque justamente ustedes concluyeron con la presentación de sus pruebas de descargo en la audiencia de juzgamiento del caso y entró en su etapa final este jueves 5 de marzo justamente, ¿no? Fue que entró en la etapa final. El viernes, de hecho. El viernes, en la etapa final con todos los retrasos que hubo. Hay diferentes apreciaciones, porque ustedes mantenían la visión de que Pamela Martínez habría sido la generadora de esta estructura de sobornos, ¿no es así? Que había sido... No, está totalmente malinterpretado el asunto. A ver, hay 2 procesos en este caso Sobornos 2012-2016. El que lee la prensa y el que se ve en audiencia. Es totalmente distinto. Son 2 universos en los que yo les invitaría a que vayan un ratito. ¿Cuál es su percepción entonces? Aclárenos esa percepción.
La situación es que en algún momento de la vida Fiscalía se encontró con un caso que lo tuvo contra Pamela Martínez y Laura Terán. Ese era un caso chiquito, que lo comenzó Fiscalía contra ellas dos. Cuando vieron la posibilidad de sacar un rédito político de esto, compraron el testimonio, manejaron, canjearon el testimonio de Laura Terán y de Pamela Martínez para dejarlo libre a su esposo, para dejarle libre a Martínez, para dejarle libre a Terán, a cambio de declarar en contra de una estructura de gobierno que operó cuando estuvo Rafael Correa y sus ministros en elecciones ganadas vigentes. Y ojo, porque esto no tiene un tema... Ese es el planteamiento de su defensa político a su defendido. Pero... No formalmente a esto, sino que Fiscalía, si hubiese podido demostrar esto de la famosa estructura delincuencial que se valía de su poder para, a través del gobierno, manejar contratos, no hubiese prescindido de los únicos dos tipos de delito que le permiten tener esta posición, que es asociación ilícita y tráfico de influencias. Pero por algo la Fiscalía justamente pidió prisión preventiva en contra de Glass, en contra del expresidente Rafael Correa y de los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís. Lo pidió y hoy debe estarse arrepintiendo de eso justamente por eso, porque hacen mal las cosas, porque no estudian, porque no conocen el derecho como es. A ver, pero ustedes no han planteado, como en el caso del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, la defensa plantea justamente que no existe una estructura de sobornos, es decir, que no había una industria ahí delictiva planteada que involucraba a todos estos personajes de poder de la administración anterior, incluyendo su defendido, el ex vicepresidente Jorge Glass. Pero sin embargo, ustedes no han descartado eso, dicen que sí, que sí, definitiva existía una... No, pero nosotros decimos que Pamela Martínez es la única que dentro de este proceso tan loco es evidencia que ha tenido plata en las cuentas. Pero ella solita sacaba sobornos. Ella con su esposo. O sea, ella con su esposo tenía ella solita le pedía tanto dinero a las empresas y pero no ese le dinero daban. ¿dónde se fue? A ella le paga clarito Odebrecht, que es el gran ausente en esto, y creo que la entrevista que ustedes tuvieron con el procurador fue clarificadora. Les dieron paso a la impunidad de Odebrecht al punto que ahora vienen con posiciones abusivas contra Ecuador. Y no lo digo yo, lo dijo la Corte Nacional de Justicia en la casación del tema Odebrecht. Le llaman la atención a la fiscalía y le dice: ¿por qué no les trajo a estos señores a que rindan cuentas en el país? Usted hizo mal su trabajo. Y en este soborno 2012-2016 le dice lo mismo a la señora jueza Camacho. ¿Por qué no les puso a Odebrecht si se supone que Odebrecht es el que le ha dado la plata a Jorge Glass? O sea, no se entiende cómo la base de la comprobación de la teoría de la fiscalía, que es Odebrecht, no está procesada. Ahora, ¿cuál cree que usted que sería la condena que podría recibir en el caso sobornos su defendido? En un Estado de Derecho y en ratificación del Estado de Inocencia. En esta corte política, solo Dios sabe lo que puede pasar. ¿Cuándo se espera una sentencia del caso? ¿Tiene idea? Yo realmente pensé que lo iban a dar el domingo para salirse del habeas corpus. Yo realmente pensé eso. Ahora veo que van a leer, que van a estudiar, ojalá y realmente lo hagan a conciencia y den un fallo en derecho. No porque la prensa lo pida en contra, no porque la nación reclame las cabezas en pica de los excorreístas. No, que hagan las cosas como tiene que hacerse. ¿Qué fue lo que se presentó como alegato final a favor de Glass? No existe un solo elemento probatorio que demuestra que ha cogido 50 centavos y que ha hecho esos 50 centavos en intercambio de haber generado un contrato o de haber dado una obra a nadie de los sujetos procesados por eso. Que se demostró por parte de la defensa, porque nos toca ahora probar la inocencia, cosa que no opera en un Estado constitucional de derecho, que la perito que vino a decir que eran una banda organizada no es ni perito, no es ni profesional para hacerlo, que el informático mintió, que sacaron los archivos, quién sabe de dónde, y ya se vendrá un siguiente evento magno en ese sentido, porque los vamos a perseguir como corresponde. Y finalmente, que el Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Supremo Electoral, todas y cada una de las facturas que dicen que eran sobornos, han sido declaradas por el tribunal, la máxima instancia en temas electorales, como aportes de campaña. Agradecemos al doctor Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, quien hoy se le aceptó el habeas corpus presentado, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias.